los pasajes que vamos a estudiar. Antes de entrar ya directamente, quería dar gracias a Dios por esta hermosa iglesia. Gracias porque sé que oran por nosotros como iglesia. Saludos de parte de mi familia, de parte de toda la iglesia allá en Perú. Y una vez más, un placer estar con ustedes. Cuando estuve pensando qué tema compartir esta mañana, estaba lidiando con varios conceptos que ha servido para la iglesia local y también un tema particular que me ha ayudado a crecer para desarrollar un ministerio efectivo. Y todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, estamos comprometidos con la obra de Dios. Seas una persona que recién entendió el Evangelio y el Señor ya te salvó, si te salvó, de alguna manera ya tú vas creciendo y entendiendo para qué te salvó Él. Entonces hay un tema que quiero contigo hablar y se trata del compromiso en el ministerio. Ese es el tema, compromiso en el ministerio. Si buscamos personajes en la Escritura sobre personas, sobre siervos que han trascendido y que queda su vida impactando a otras vidas, sin duda el apóstol Pablo es uno de esos hombres. Entonces yo quiero ver a través de esta vida del apóstol Pablo cómo él se comprometió para servir a Dios. ¿Qué entendió? ¿Por qué se desvela por los miembros de las iglesias? ¿Qué importancia tiene todo esto? Bueno, el tema, te decía, es compromiso en el ministerio y está desde Colosenses capítulo 1, del 24 al 29. Y para meternos al pasaje, tenemos que ver un poquito también dónde está Pablo y lo que quiere hacer Pablo. El apóstol Pablo es muy probable, y todos dicen, que Pablo en ese momento cuando va a redactar esta carta, él está como prisionero, está sufriendo o está en una prisión domiciliaria. Epafras, que conoce a Pablo, que escuchó el Evangelio a través de Pablo y que a través de la influencia de Pablo, él va a ir un día, va a regresar a su ciudad natal llamada Colosas y él va a plantar una iglesia, y es esta iglesia que nosotros tenemos aún como el nombre de una carta que va a mandar a ellos. Epafras va a entender que necesita otra vez ir a Pablo porque están entrando a la iglesia doctrinas que están trayendo abajo una verdad principal y fundamental, y es respecto a quién es Cristo. Entonces para Epafras es muy importante esto, y entonces lo que va a hacer es viajar hasta Roma, y Pablo lo que va a hacer es mandar una carta. Esta carta que tenemos acá del libro de Colosenses es una hermosa carta, una carta que habla de manera tan detallada para exaltar quién es Cristo. Y entendiendo quién es Cristo, la vida del creyente va a ser transformado. Entendiendo quién es Cristo, vamos a entender para lo cual Él nos ha salvado y cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces lo que va a hacer Pablo acá en esta carta es exaltar a Jesucristo y poner en la mente de los creyentes el lugar donde debe estar Cristo, y para que el creyente al ver a Cristo pueda entender que con Cristo lo tiene todo. Y sin Cristo no tiene nada. Entonces Pablo va a mandar esta carta. Ya para lo que vamos a ver, ya Pablo ha hablado, por ejemplo, que él está muy agradecido por estos hermanos. ¿De quiénes son ellos? Pablo va a hablar en cuanto a cómo ora por ellos. Pablo va a exaltar, te decía, la preeminencia de Cristo, y Pablo va a hablar la reconciliación que por medio de Cristo ellos han tenido. Pero ahora, como para seguir tratando quién es Cristo, va a ser un paréntesis Pablo. Y en ese paréntesis, Pablo va a hablar de lo que él hace, de qué manera hace la obra. Y entonces ahí nos vamos a situar. Nos vamos a situar para ver cómo Pablo desarrolla el ministerio y qué significa los hermanos de la iglesia para él. Entonces esto es muy valioso para cada uno de nosotros. El texto está en Colosenses 1, desde 24 al 29, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo va a tratar que la iglesia de Colosas entienda
¿Qué significa servir al Señor? Bueno, entonces, como primer punto, yo lo puse así. Imita su compromiso sin límites por la iglesia local. Imita su compromiso sin límites por la iglesia local. Pablo empieza diciendo, ahora. Esta palabra es tan pequeña, pero te da un hecho para situarnos lo que Pablo está pensando. Pablo está en una cárcel, pero obviamente una cárcel domiciliaria, distinta a la última prisión que va a tener. Pero Pablo está viendo su tiempo presente. Él está diciendo ahora, en este preciso momento. Y en este preciso momento para Pablo es esto: me gozo en lo que padezco. Hay distintos personajes en la Biblia que tú vas a ver que tienen una particularidad como ven las aflicciones de Cristo. Y Pablo modela cómo debe ver un creyente las persecuciones, las aflicciones que vienen por causa del Evangelio. Y Pablo va a usar esta palabra que me llama la atención, y es la palabra me gozo. Parece contradictorio esto, porque Pablo dice de las aflicciones es un gozo. Pablo está pensando que se siente feliz o está regocijado cuando vienen circunstancias difíciles a su vida. La idea no solo termina allí, sino es la idea de dar la bienvenida. O sea, Pablo no rehuye de las aflicciones o circunstancias que van a venir. Pablo no se escapa. Pablo no ve lo que va a venir como algo que lo va a retrasar en la obra. Al contrario, él ve como parte natural de servir al Señor. Y las aflicciones, Pablo hace esto como abrir los brazos para dar la bienvenida a las tribulaciones. Normalmente nosotros cuando servimos al Señor creemos que al ponernos en las filas de Cristo, nada de situaciones difíciles o circunstancias que sean complicadas nos van a pasar. Pero ese es un error. Al contrario, ponernos en las filas de Cristo se va a incrementar la hostilidad hacia el creyente. Pablo está viviendo en un mundo hostil y él puede decir de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco. Entonces Pablo ve su situación con mucho gozo. Ahora, esta palabra me gozo es un verbo que está en modo indicativo. O sea, Pablo, cuando dice me gozo, no es algo superficial su gozo. O sea, seguramente cuando Epafras fue a Pablo y le encuentra a Pablo ahí en esa casa como prisionero, no lo ve a un Pablo con el semblante caído, no le ve a Pablo como si estuviera diciendo cómo no termina ya toda esta situación, sino le ve a Pablo con gozo. Y esta es la idea indicativa, que esto es real en él. O sea, su cara, si le viéramos, esto va a reflejar que tiene gozo en medio de esta circunstancia. Y esto te da la idea de este verbo indicativo. Pablo muchas veces ha animado, porque yo te decía que Pablo está en una prisión y ha mandado varias cartas. Una de las cartas que mandó desde ahí, por ejemplo, es la carta a los Filipenses, y va a hablar la misma idea en Filipenses capítulo 2, del 17 al 18, va a decir así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjate, Pablo no manda una carta a los filipenses y sabemos muy bien que ahí habla del gozo. Pablo está impregnado en esas cartas que manda, está impregnado de una realidad. Él está contento, él está gozoso. Pero gozoso no quiere decir con la cara sonriente en el sentido de dar carcajadas, sino entiende la situación, le da la bienvenida a las aflicciones y tribulaciones y su semblante refleja paz, entendiendo que Dios es el que lo ha puesto en esa situación. Esta idea de padecer por Cristo, el apóstol Pedro, por ejemplo, escribió en 1 de Pedro 3, 14 al 17 de esta manera: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. A veces nosotros, a distintas circunstancias, vamos llamándolo padecimiento por Cristo. Pero Pedro
va a decir por causa de la justicia. Todos los padecimientos que sufrimos no necesariamente es por causa de Cristo. Por ejemplo, sufrimos enfermedades. Y las enfermedades muchas veces vienen por causa de una mala alimentación o cosas que no debimos hacer. Y vienen esas situaciones. Eso no son aflicciones por Cristo. O vienen otras circunstancias. Por causa del pecado que cometo, vienen ahora las consecuencias. Tampoco son aflicciones de Cristo. Pablo, o en este caso Pedro, encierra por causa de la justicia. La idea que Pedro quiere hacer en primera de Pedro a estos otros creyentes que han sido expatriados, que entiendan que aunque sufran persecución y vivan la vida piadosa, va a venir esto, padecimiento. Y entonces ustedes lo que deben entender es que son bienaventurados. Ese mismo, en el verso 17 de 1 de Pedro 3 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro dice, es mejor que padecéis haciendo la voluntad de Dios. Por otro lado, Pablo, por hacer la voluntad de Dios, está padeciendo. Ya está allá en Roma. 1 Pedro 4:13 va a decir, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y el 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces, para que Pablo exalte lo que va a hacer, primero ve de manera adecuada las circunstancias que vive y no rehuye de ella. No tiene autoconmiseración diciendo, pobrecito de mí. Al contrario, ve de manera correcta las aflicciones. Pablo entiende que esto es parte de seguir al Señor. Y entonces dice, yo me gozo por lo que padezco. Me sorprende que Pablo ya tenía marcado este destino. No sé si tú te recuerdas cuando Pablo va después de su conversión, a Ananías se le va a decir que es necesario que él padezca. Es impresionante. Es impresionante que ya se está diciendo que Pablo lo que va a vivir es solamente padecimiento. Y en Hechos 20, del 22 al 24, Pablo entiende esta vida que lleva en la vida cristiana. Pablo va a decir, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces el sinónimo de la vida del apóstol Pablo en su vida cotidiana, en su ministerio es esto, aflicción y tribulaciones. Pablo dice acá, ¿sabes? Diría, yo he visto cómo lo que Dios ha hecho en mi vida hasta ahora. Y solamente Él me ha mostrado, haciendo su voluntad, dolor, sufrimiento. Eso es lo que yo entiendo. Pero así voy a Jerusalén. Pablo está convencido plenamente lo que le espera por causa de Cristo. Ahora, esta idea de padecimiento, te decía, que no es común a todos, no es común escuchar al creyente estar dispuesto a abrazar las aflicciones por Cristo. Muchos rehuyen. Rehuyen cuando saben que se tiene que predicar el evangelio en algún lugar, o hay una plantación en tal lugar, y voy a ser rechazado, va a pasar estas circunstancias. No debemos rehuirle a eso. Debemos dar la bienvenida. Va a venir eso. Darlo por hecho. Ahora, acá hay algo que me gusta. Ahora volvamos al texto. Fíjate, dice, ahora me gozo en lo que padezco. Pero padece ¿por quiénes? Por vosotros. ¿Sabes que la palabra vosotros aparece 29 veces en el libro de Colosenses? Pablo tiene esta idea. Ese vosotros cobra un sentido particular en él. ¿Sabes por qué? Pablo no conoce a estos hermanos de la iglesia de Colosas. Nunca los ha visto. Solamente llega la información a él de que esto está sucediendo en la iglesia de allá. Pablo se atribuye, y es tanto así el corazón que tiene por las iglesias, y en este caso por esta iglesia, que ese vosotros lo hace vívido. Por vosotros yo sufro. O sea, ellos no lo conocen a Pablo, ni Pablo lo conoce físicamente a ellos, pero él, Pablo, piensa en ellos y dice, yo todo esto lo vivo por causa de vosotros.
en su mente está la iglesia local, en un determinado lugar. Vosotros. Es impresionante esto. Decía que 29 veces aparece en el capítulo 1, 10 veces, en el capítulo 2, 4 veces, en el capítulo 3, 5, en el capítulo 4, 10 veces. Pero, ¿por qué es tan importante vosotros? Porque no debemos perder de vista que Pablo manda esta carta con una idea, ¿no? La idea es exaltar a Cristo. Pero Pablo va a modelar qué es vivir para Cristo y por quiénes vive. Él se va a desvelar por ellos. La iglesia de Colosas va y tiene que ver a Pablo como un modelo. Entonces, esos vosotros tiene bastante peso. Y dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. En otra versión dice así: ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo te da ahí esta parte, dice, mi cuerpo, o sea, cuerpo físico, está con una sola razón acá. Es, si Dios lo ha permitido así, que yo cumpla para lo que he sido llamado. Tener las marcas de Cristo sobre mí mismo. Y él ve eso, su cuerpo, de las aflicciones de lo que Cristo padeció. Es como si Pablo mirara ese modelo, a Cristo, que él padeció por nosotros, llevando nuestros pecados, como hace un momento cantábamos, lo que decíamos en la última canción, se envolvió de nuestros pecados, y por causa de nuestros pecados, él sufrió. Y Pablo lo da, por eso da como bienvenida. Si Cristo hizo esto por mí, yo quiero cumplir el propósito para la cual Dios me llamó. Sufrí por causa de Cristo. Y hay una palabra que usa Pablo ahí, es la palabra cumplo. Esta palabra es la única vez que aparece en toda la Biblia, en esta parte, cumplo. La idea es satisfacer por turno, llenar, completar cabalmente. Pablo tiene esto en su mente. Pablo dice, yo quiero cumplir, terminar, llenar. Pablo ve de manera adecuada lo que está haciendo. Las aflicciones vienen y van a venir. Solo mi mente es cumplir. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que por su cuerpo, que es la iglesia. Y esta idea de aflicciones de Cristo es bastante significativo. Ahí la idea de aflicciones de Cristo restringe el tipo de sufrimiento. Solamente aquellos que quieran ser discípulos fieles a Cristo van a ver de manera adecuada esos sufrimientos, que es por causa de Cristo. En algún momento Jesús dijo así, Mateo 10:16 dice así: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Uno diría, yo no veo sufrimiento, yo no veo aflicciones, mi vida es tan cómoda. A ver, piensa un momento. ¿Estás percibiendo aflicciones por causa de Cristo ahora? Y tú dices, no, yo no veo conflictos, situaciones difíciles. Bueno, entonces hay un gran problema ahí. Porque Jesús da por hecho, cuando dice a sus apóstoles, y les da por hecho que les manda en medio de un mundo hostil. Ese mundo hostil, dice, son como lobos, son depredadores. Los van a querer destruir. Entonces, cuando yo no veo hostilidad del mundo es porque no estoy haciendo las cosas correctas. No estoy cumpliendo la labor o el llamado para la cual Él me salvó. Cada vez que te acerques a ese mundo perdido y abras la Escritura, vas a encontrar un mundo hostil. Pero a veces preferimos no estar al lado de ellos porque es un mundo hostil y acomodarnos. Pero Dios no nos salvó para eso. Nos salvó para ir a los perdidos. Nos salvó para ir y buscar a los que Dios ha destinado para la salvación. Y es un mundo hostil.
Entonces, si no ves esas aflicciones por causa de Cristo, preocúpate, porque quizá no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo hacer. Y estás tan cómodo en este lugar. No es la comodidad. Tenemos que salir al mundo perdido. Pablo entiende esto. Yo padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Para Pablo, la iglesia local tiene un lugar valioso. No son organizaciones paraeclesiásticas por la cual Pablo se desvela. Se desvela por causa de la iglesia, porque Cristo salvó a su iglesia. Entonces, esto es lo que Pablo hace. Bueno, esa idea por su cuerpo, que es la iglesia, es hermoso, porque acá ves este distintivo. La iglesia de Colosas, cuando lea esta carta, va a entender por qué está pasando Pablo esto. Vosotros, ellos lo ven como manera personal. Por mí, Pablo está sufriendo eso. Ahora ellos serían estimulados a hacer esto también. Efesios 5, 25 a 26 te da la idea cómo Cristo también lo hizo. A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la idea, entregarse, darse por la iglesia local. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, antes de cerrar este primer punto, quiero hacerte algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿estás evidenciando aflicciones por causa del Evangelio? Otra de las preguntas sería, ¿qué significado tiene la iglesia para tu vida? ¿Es el lugar donde quieres que llenen solo tus expectativas? ¿O es un lugar donde quieres volcarte en un servicio de entrega? A veces hay creyentes que ven a la iglesia como un autoservicio, no sé si llama acá gasolinería, no sé si es el mismo nombre que se usa allá en Perú, sí. Y tú cuando vas con el auto vas a buscar lo que quieres, ¿no? O sea, no sé, si en mi caso, 50 pesos de gasolina. O sea, yo quiero satisfacer lo que yo deseo. Pero la iglesia local no es así. No voy a la iglesia local para que llene mis expectativas, sino voy a la iglesia para volcarme en servicio por la iglesia local. Pablo ve de manera correcta a la iglesia y lo pone en el lugar correcto a la iglesia. Por eso dice, yo prefiero todas estas aflicciones, le doy la bienvenida gozoso por lo que supo por vosotros, hermanos. Y esto es lo que debemos imitar. Entonces, y bueno, Pablo imitó a Cristo. Entonces otra pregunta sería, ¿ves a la iglesia de la misma manera que Cristo la vio? Bueno, entonces el primer punto es, imita su compromiso sin límites por la iglesia local. En segundo lugar, imita su compromiso al ser fiel a la tarea que Dios le dio. Fíjate el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro. Esta palabra de la cual es un pronombre que está reemplazando otra palabra que dijo en el versículo anterior. Y ahí está ese sustantivo que es iglesia. Ese de la cual está suplantando esta palabra. Entonces diría así, por la iglesia fui hecho ministro. Fíjate, Pablo entiende que hay un solo lugar donde tiene que entregarse y volcarse, y es por la iglesia. La iglesia local está allí, y ahora Pablo entiende el lugar que ocupa en esa iglesia, y lo pone de manera adecuada. Dice, soy ministro. Pero hay una palabra clave para entender. Dice, fui hecho. Esta palabra fui hecho es un verbo que está en voz media. Y te quiero explicar esto porque a mí me encantó esto. La idea de la voz, de la palabra o del verbo que está en voz media, es la idea que en un momento empezó y que concluyó. O sea, cuando Pablo dice fui hecho ministro, no está diciendo que de a poco fui entendiendo que soy un siervo, sino Pablo en un momento entendió que Dios lo llamó y de ahí en adelante continuó. Él no está jugando al ser pastor, él no está jugando al ser el apóstol, él no está a ver si me sale bien las cosas o no. Pablo entendió, fui hecho ministro. Esto es un gran privilegio, para Pablo es un gran privilegio. Y eso sucedió ahí camino a Damasco.
Y cuando entendió el llamado, Pablo ahora solamente obedece, se somete. Fui hecho, y me encanta esta palabra que usa, no te dice apóstol, sino dice ministro. Y la palabra ministro, sé que saben esto, es diáconos. Esta palabra es servidor. Me encanta porque la idea de un diácono es aquel que está ocupado en servir a las mesas. O sea, Pablo ve el ministerio no para ponerse como, wow, mire ese hombre cómo expone, mire ese hombre cómo aconseja, mire ese hombre cómo hace las cosas de manera tan práctica. Pablo ve al contrario, ve el ministerio como un servicio, estar al lado de sus hermanos, servirles a la mesa. Entonces, pienso de esta manera, una comprensión clara para lo que Dios me llamó nos llevará a desarrollar un ministerio efectivo. ¿Sabe para qué Dios nos llamó? No nos llamó para exaltar los títulos, nos llamó para ser siervos. Y seguramente te vienen pasajes a la mente, como cuando estuve desarrollando esto, lo primero que vino a mi mente es cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, que pues es Pablo, que es Apolos, servidores, por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo se pone en la perspectiva correcta, solo soy siervo, nada más que siervo. Y a veces nosotros queremos que nos llamen por títulos, somos siervos. Y Pablo acá, a la iglesia de Colosa, dice, yo fui hecho servidor, fui hecho como para repartir a las mesas, pero ¿repartir qué? Fíjate el pasaje que dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice, Dios me preparó, o me llamó, para ser un siervo, como un mesero que lleva la comida a ustedes, que esta comida es la palabra de Dios. Yo soy ese siervo. Pero para llegar a ese punto, Pablo da detalles. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. La idea de administración es la idea de que alguien está orquestando, de que en la eternidad pasada alguien ya ha planificado anticipadamente lo que va a hacer con la vida de este hombre. Él dice, en su administración, Él me ha concedido ser esto para ustedes, ser solamente un siervo que me fue dada para con vosotros. Pero ahí me encanta esto, dice, para que anuncie cumplidamente. Pablo es un hombre que, la verdad, para muchos estudiosos, es algo que quisiéramos imitar. Te dice acá, para que anuncie cumplidamente. Pablo no está pensando en un proceso. Él quiere todo, entregar todo y ser fiel. La idea de cumplidamente es completar plenamente. Es llenar el recipiente de manera total. O sea, Pablo no se va a quedar con nada. Pablo está dispuesto a gastar su propia vida y a llevar la escritura a sus hermanos. Entonces, Pablo no se ve como un espectador. Pablo está de manera activa, deseando y trabajando para que sus hermanos entiendan el Evangelio, comprendan las verdades y la palabra de Dios. Pablo le dijo, por ejemplo, a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 6 al 10, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de buena doctrina que has seguido. Pablo en el capítulo 4 todavía le dice esto, si esto enseñas. ¿Qué es si esto enseñas? Todo lo que le fue diciendo. Timoteo, ahora frente a la iglesia de Éfeso, tiene solo una labor, no guardarse nada, cumplidamente entregar todo. Pablo es ese modelo, lo estamos viendo en Colosenses, cumplidamente entregar la palabra de Dios. Ahora, pensaba de esta manera, gracias a hombres fieles, hombres que cumplidamente entregaron fielmente la Escritura, es por lo que estamos acá. Otros hombres nos antecedieron. Otros hombres agarraron la Escritura
estudiaron la Escritura y fielmente comparten la Escritura. Y gracias a esa enseñanza estamos acá, por hombres así como Pablo, cumplidamente, totalmente, dar todo. Entonces, permíteme hacerte otra pregunta frente a este punto. ¿Qué estás haciendo para seguir creciendo en tu preparación para anunciar fielmente la palabra de Dios? Y bueno, hemos visto el ejemplo de Pablo, cómo él hizo este trabajo. En primer lugar te dije, imita su compromiso sin límites por la iglesia local. En segundo lugar, imita su compromiso al ser fiel a la tarea que Dios le dio. Y en tercer lugar, imita su compromiso en anunciar fielmente el mensaje que Dios le dio. Pablo entiende la tarea, es un siervo, como un mesero que tiene en sus manos algo valioso, un tesoro, como un momento en 2 Corintios dice, somos barros nada más, que hay un tesoro en nosotros y es la Escritura. Él va a entregar la Escritura. Pero ¿cuál es el contenido de ese tesoro? Y Pablo lo va a explicar acá. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El versículo 26 y 27, te digo que nos daría solo para una exposición, porque acá contiene una profundidad de lo que Pablo, o lo que Dios le dio a Pablo para entregar a la iglesia. Y dice acá, el versículo, empieza diciendo el versículo 26, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Saben muy bien ustedes de esta palabra misterio. Dios no está jugando a la escondida. La idea de la palabra de misterio es que por un momento es velado, pero luego revelado. En un momento es velado lo que Dios sabía en su sabiduría, en su plan, como el que orquesta la historia, lo que iba a ser un día con la redención, lo que iba a ser de dos naciones, gentiles y judíos, un solo cuerpo, un misterio. Pablo usa esta palabra para describir la sabiduría de Dios. Y luego dice, el misterio que había estado oculto, fíjate, ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades. Esa idea de siglos y edades es que a través de la historia, esto no se había dado todavía. Ahora, es interesante, hay un pasaje en 1 de Pedro 1, del 11 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por otro lado, Pedro dice, los profetas, antes, ellos inquirieron, o sea, ellos investigaron todo lo que va a pasar en cuanto a las revelaciones que ellos tenían. Entonces, quiero explicarte de esta manera. Pablo habla de un misterio que estaba escondido por las edades y siglos. Pero Pedro te dice, eso los profetas quisieron saber. Entonces tienes estos dos hechos. Por un lado, Dios solamente lo iba a revelar en el tiempo determinado. Por otro lado, los profetas querían saber ese tiempo determinado. Entonces, si los profetas entendían algo, entendían de un misterio, entendían de un Mesías, entendían de lo que era la salvación, entendían de que un día la serpiente iba a ser aplastada por el ungido de Jehová. Y ellos entendían, solamente esperaban dónde, cuándo, cómo. Y según su entendimiento, los profetas iban escribiendo cada vez más, estudiando las profecías. Y Pablo dice, todo eso ahora se nos ha revelado. Esa idea se nos ha revelado, es algo grandioso, porque en el pacto antiguo no fue revelado. En este nuevo pacto tenemos cosas que son únicas y sorprendentes. Y Pablo lo va a describir de esta manera. Fíjate el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El versículo 26 es tan hermoso que te dice, ¿qué es Cristo? ¿Y qué tenemos nosotros los cristianos hoy? El pueblo de Dios hoy, ¿qué goza? Dice así Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso. Dios no se cayó. Dios se quiso en la idea de revelar lo hermoso y lo grandioso, lo abrumador, lo que quedamos solamente sorprendidos por tan grande privilegio, beneficiados completamente. ¿Y qué es eso? Pablo dice así, las riquezas de la gloria. ¿Sabes? La salvación es esto, es riqueza de la gloria. No hay otra manera de describir. Cuando uno piensa en riqueza, tenemos algo en nuestra mente. Dicen acá en México, mucha lana. Así dice, ¿no? Mucha lana, ¿no? En Perú diría mucho billete. Uno piensa riqueza eso. Bueno, esta palabra te ayuda a entender algo. ¿Sabes? Que te habla de una bendición inmerecida. Las riquezas te habla de algo que no puedes tú ni siquiera llegar a comprender en su totalidad de lo que es este beneficio. Una bendición que solamente fue por gracia. Ahora va a usar otra palabra. Va a usar la palabra gloria. Y la palabra gloria restringe a algo específico. O sea, es esto. El misterio que fue revelado es una bendición, pero a la vez es la gloria de Dios manifestada. O sea, nada a comparación existe en el mundo. Ninguna noticia, ningún dicho, ninguna filosofía, ninguna expresión o palabra o ningún mensaje de un filósofo puede ser tan grande a esta verdad. ¿Y qué es esa verdad? Que Pablo le dice es riqueza y es gloria. Dice, Cristo en vosotros. Lo vuelvo a decir, Cristo en vosotros. Ahora, yo te decía, Pablo manda esta carta para poner en el lugar indicado quién es Cristo. Entonces, cuando digo Cristo en vosotros, tendríamos que, seguramente te pasó en tu mente ahora, quedar sorprendidos. ¿Quién es Cristo? Pablo comenzó a describir quién era Cristo antes de decir esto. Fíjate el versículo 14, 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es Cristo? El que perdona pecados. El versículo 15, fíjate, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Cristo? Es la imagen, es Dios mismo. Ahora dice el versículo 15, dice, fíjate, el primogénito de toda creación. Él tiene todo primado. Versículos 16 y 17, fíjate, el 1, 16, 17. Perdón, sí, 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Quién es Cristo? El Creador, el Todopoderoso, el que sostiene todo. Versículo 18. ¿Quién es Cristo? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Cristo entonces es el que perdona pecados. Cristo es el Dios encarnado. Cristo es el que tiene todo primado porque es el primero. Cristo es el que crea todo, el que sostiene todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabe qué dice Pablo? Él está en vosotros. Eso es riqueza. Eso es gloria. Yo no puedo quedar menos que sorprendido a tan gran verdad. El creador de todo ahora está en mí. Fíjate lo que dice Pablo, por eso en Colosenses 2:10.
desde el 9 podemos leer, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él. ¿Quién es Cristo? Dios. Y ahora nada te falta. Está en ti. Cristo está en nosotros. Este es este misterio. Pablo, en un sentido, porque acá está de manera singular, que a él se le ha dado este misterio en revelar. Nosotros no estamos anunciando ese misterio en un sentido como Pablo, porque Pablo está haciendo esta labor de decir que ya no hay una pared intermedia que separa, sino son ahora uno en Cristo. Pero en otro sentido tenemos la misma tarea de decir que ahora Cristo está en ti, cuando hay un hombre que ha sido regenerado. Cristo está en ti. Esa es la idea que podemos encontrar. Cristo es no solamente eso, fíjate lo que dice el versículo 27 al final. Que es Cristo en vosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Acá encuentro el punto que yo creo por qué Pablo da la bienvenida a las aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque ve de manera adecuada a Cristo. Para Pablo no está esperanzado en un emperador que lo va a liberar de la prisión. Para Pablo no está esperanzado en sus discípulos que le van a traer o van a estar con él para animarlo. Para Pablo lo más importante es esto: Cristo es mi esperanza. Como Cristo es mi esperanza, Pablo vive de manera adecuada y entiende de manera adecuada las aflicciones. Esperanza de gloria. No tenemos más. Y nadie, hermano, nadie te puede dar algo mejor que esto. Esperanza de gloria. Pero ¿dónde está restringida esta verdad? La esperanza de gloria. Para aquellos que anuncian cumplidamente la palabra de Dios y que sufren aflicciones por causa de Cristo. Ciertamente, la verdad que tenemos esperanza hace varias cosas. Por ejemplo, estoy enfermo. Un día eso va a terminar, ¿no? Cuando estemos con Cristo ya no habrá más dolor. Hay pasajes como esa. Pero acá esta esperanza de gloria está restringido a una verdad. La verdad es, vienen las aflicciones y vienen las tribulaciones, pero hay esperanza de gloria. ¿Qué mayor gozo podemos tener? Disfrutar de eso, de esa esperanza de gloria. Pablo lo entendía muy bien y anhelaba, porque te acuerdas que decía, prefiero estar con Cristo. Él anhelaba estar con su Señor. Eso es su esperanza. Contrario a nosotros, queremos aferrarnos a la vida, aferrarnos a esta tierra, como si esto fuera tu esperanza, hermano. Como si lo que tienes en el banco fuera tu esperanza. Como si la salud que tienes es la esperanza. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Nada más que Cristo. Te leo lo que dice un comentarista. El hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida ya gloriosa de Cristo circule por nuestras venas conforme a la gloriosa esperanza de aquel que es la cabeza, una realidad ya consumada. Será un día en cada uno de los miembros. Esta es la esperanza. Hay varios pasajes que te puedo mencionar de cómo Pablo piensa, de lo que piensa de la eternidad. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él está completamente convencido de esta verdad. Bueno, entonces en primer lugar, imita su compromiso sin límites por la iglesia local. En segundo lugar, imita su compromiso al ser fiel a la tarea que Dios le dio. En tercer lugar, imita su compromiso en anunciar fielmente el mensaje que Dios le dio. Te decía que Pablo cumplió su tarea, reveló ese misterio y te decía, Dios no nos mandó eso a hacer en un sentido a nosotros no somos Pablo, pero sí nos mandó, por ejemplo, como dice en 2 Corintios 5:17 al 20, que dice así, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es nuestra tarea, mostrar quién es Cristo al mundo perdido.
Ahora, en cuarto lugar, imita su compromiso en la exposición con propósitos claros para hacer el ministerio. Imita su compromiso en la exposición con propósitos claros para hacer el ministerio. El versículo 28 es un pasaje que está ahí en la rótula o en el banner de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Misionera de La Molina. Y este verso 28 seguramente también es algo que te encanta. Y este verso 28 es el fin por la cual nosotros existimos allá en Lima. Esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Dice Pablo acá, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo entiende bien su tarea. Pablo sabe que él ha sido puesto como un diácono, un sentido, como el que es el mesero, tiene la palabra de Dios en sus manos y les va a dar cumplidamente toda la palabra de Dios a sus hermanos. Él entiende que por causa de eso vienen las aflicciones. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo hago esto. Quiero presentar perfecto en Cristo Jesús a todos ustedes. Y él va a trabajar para eso. Y esto es lo que dice acá. En primer lugar, ¿a quién anunciamos? ¿Y quién es ese a quien Pablo anuncia? Bueno, es Cristo. ¿A quién anunciamos? Esta palabra anunciamos también es un verbo que está en modo indicativo. Resalto algunas cositas nada más. Solo ¿por qué lo hago? Porque Pablo lo ve acá como algo real. Dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo anunciamos. Pero el anuncio. No puedes tratar de decir, hago lo mismo si no anuncias. Pablo lo está diciendo porque lo hace. Anuncia a Él. No se queda callado. Anuncia a Cristo. ¿De qué manera anuncia? A quién anunciamos, y te dice acá, amonestando. La palabra amonestando es dar buenos consejos, advertir. La idea es dar una luz en un lugar oscuro. Hablar, específicamente pensaríamos, sobre dar claridad en el pecado. ¿Qué es el pecado? Amonestar quiere decir al pecador el castigo que viene. Esta palabra amonestar, podríamos gastar bastante tiempo de lo que es esta palabra. Pero quiero resumirlo esta palabra, que la palabra amonestar es neutateos, que te habla de un fin. ¿Saben cuál es el punto? Nous es mente y tetemi quiere decir poner. Pablo dice así, yo amonesto, ¿sabes por qué? Porque tu mente y mi mente necesita ser renovada. Pablo va a amonestar. Hay un problema en la mente. ¿A quién amonestamos? La mente, cuando cambia por la palabra, produce hábitos piadosos. Pero es en la mente que se tiene que trabajar. El problema está en nosotros, algo interno. Y Pablo entiende su tarea. Pablo dice, de esta manera trabajo, amonestando. La idea de amonestar me encanta cuando Pablo dice en Hechos 20:31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, esa es la misma palabra, con lágrima a cada uno de vosotros. ¿Recuerdas cuando ahí en Hechos 20, Pablo se va a despedir de los hermanos y de los ancianos de Éfeso en la isla de Mileto? Los llama a ellos y dice un gran discurso, hermoso discurso. Y en medio de ese discurso les va a decir, de noche y de día no he cesado de anunciaros. Pablo no solamente hace esto, lo que estoy haciendo yo, parado delante de un gran público, hablando la Escritura. La idea de amonestar es cara a cara. Pablo miraba a un fin, sus hermanos. La amonestación puede ser de manera plural así, pero a la vez debo hacerlo de manera singular con un hermano. Amonestar. Hay varios pasajes que te hablan de esto. Debemos amonestarnos unos a otros. Por ejemplo, en Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento,
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La amonestación debe ser una práctica de la iglesia local. Eso quiere decir que la amonestación no recae en un pastor o en un título. La amonestación recae en la iglesia local, en los miembros. Corporativamente debe darse esa exhortación unos a otros. Porque necesitamos todos. Yo necesito de la iglesia necesita de mí. Cara a cara. Debemos hacerlo. Entonces debe ser una actividad diaria. Los creyentes pueden hacerlo. Pero acá te pone algo, ¿no? Porque estáis llenos de conocimiento. Llenos de conocimiento de la palabra de Dios. La idea entonces es crecer en el conocimiento. Porque quieras o no, esto lo que voy a decir muchos lo saben, quieras o no, todos practicamos esto, amonestarnos. Tú dices, yo no amonesto a nadie. Sí, desde que un hijo le dice a su mamá, mamá, me invitaron mis amigos a ver una película. Y le dice el nombre de la película. Su mamá ahí le va a decir algo y le va a dar su criterio. Esa expresión que la mamá hace ya está dando consejo. Todos hacemos eso. Pero lo debemos hacer con el conocimiento de la palabra de Dios. Es nuestra tarea. Jane Adams es un experto en esto. Dice así: la consejería neutética es la consejería que implica confrontación cara a cara con una persona a otra, debido a la preocupación amorosa por él, con el fin de lograr los cambios que Dios desea en su vida. Entonces debe haber esta práctica en nosotros. Pero fíjate lo que Pablo dice: a quien anunciamos, ¿de qué manera hace? De dos maneras: amonestando a todo hombre. La idea, te decía, de amonestando es la idea de dar consejo, como abrir el telón y dar la luz en la oscuridad. Pero también te dice algo: enseñando. La palabra enseñando ahí es la idea de impartir conocimiento, la habilidad de agarrar el texto y explicar el texto. Entonces, Pablo tiene como finalidad esto. Fíjate el verso 28, a quien anunciamos amonestando, y acá me encanta esto, a todo hombre. Permíteme leer lo que pensaba en cuanto a todo hombre. Se repite varias veces esta palabra todo hombre en este pasaje. Esto quiere decir, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Sí sabemos quiénes son los hombres. Yo no sé quién es un elegido. Pablo no sabe. Pablo dice todos los hombres. Él es fiel en amonestar a todos los hombres. Todos los hombres incluye la iglesia y todos los hombres el mundo perdido. Cuando Él lo haga, el Señor es el que salva. Yo debo ser fiel en anunciar a todos los hombres. Todos los hombres son todos los hombres. Todos los hombres tienen que ver con mi propia esposa, tienen que ver con mis hijas, tienen que ver con mi suegra, tienen que ver con mis vecinos, todos los hombres. Tengo una tarea entonces, una tarea en anunciar a todos los hombres, amonestar, hablar con claridad de escritura. Ahora, nosotros solamente somos esa herramienta de anunciar, somos el instrumento. Nosotros llevamos como Pablo la escritura para que el hombre de Dios, fíjate lo que dice al final, cuál es el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El punto final determinante para Pablo es esto: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él ve, queremos completar, que ellos sean perfectos, o sea, sean como Cristo, caminen como Cristo caminó. Bueno, en quinto lugar, imita su compromiso al prepararse diligentemente para la tarea que se le dio. Imita su compromiso en prepararse diligentemente para la tarea que se le encomendó.
Antes, quiero hacer un paréntesis antes de este último punto. Quiero hablar un poquito de lo que es esta práctica de amonestarlos unos a otros. Te lo quiero mencionar así. A veces pensamos que la amonestación está todavía detrás de un púlpito, y yo te daba un ejemplo cotidiano. Hermanos, el mundo es hostil. El mundo tiene una filosofía ya. Y te quiero decir así, tenemos una tarea. Y la tarea es, soy responsable de la vida de mi hermano. Y mi hermano me necesita para amonestarle. Como mi hermano me necesita para amonestarle, yo necesito crecer. Porque el mundo le puede engañar. Entonces, cuando yo crezca, voy a ir a mi hermano y le voy a amonestar a mi hermano, porque yo quiero presentarle perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero hay algo más. Cuando pienso en todo, hermano, pienso en mi propia familia. Veo un mundo, hermano, que viene ya implantado una filosofía que va en contra de Dios. Y tengo 2 hijas que el mundo les dicta cómo ellas deben vivir. Pero como padre, yo soy responsable en que ellas se sometan a Cristo. Entonces, mi responsabilidad es crecer para poder neutéticamente poner en su mente las verdades bíblicas para que ellas vivan la vida que Dios les llamó a vivir. Yo soy responsable. Soy responsable de mi propia esposa, soy responsable de mis propias hijas. Así tú eres responsable de tu propia familia. El mundo ya tiene una forma, cómo vive. Bueno, pensando en esto, Pablo, ¿cómo trabaja? A tal punto, ¿qué hace? Fíjate el versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En quinto lugar, imita su compromiso al prepararse diligentemente para la tarea que se le dio. Pablo pone esta palabra, trabajo. Esta idea de trabajo es de quedar exhausto. ¿Cómo no? ¿Cómo no desvelarme para presentar perfecto en Cristo Jesús a mis hermanos en la fe? ¿Cómo no desvelarme para presentar perfecto en Cristo Jesús a mi propia esposa, a mis hijas, cuando hay un pecado que les engaña? ¿Cómo no pasar horas leyendo sobre un tema específico para ayudar a mi hermano que entienda cómo el pecado le está engañando? Pablo dice, yo quedo exhausto, trabajo hasta quedar exhausto. Esa es nuestra tarea. La tarea de todo hombre que quiere ser fiel en su compromiso para lo que Dios le llamó es desgastarse. Sudor y sangre, como ayer escuché la expresión en la reunión de varones. Lágrimas, sudor y sangre. Hasta lo último. Pasar horas con la escritura. Pasar y entender las palabras. Porque quiero dar apropiadamente. Quiero dar fijamente. Quiero llevarle al punto. Porque solo así, por la palabra, va a entender su condición. No puedo llevar ninguna filosofía del hombre, es la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, por eso trabajo. Y leí ahí, por la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta combinación está. La combinación de que Pablo trabaja, pero hay un poder que actúa en él. O sea, nosotros somos instrumentos nada más. Nosotros vemos circunstancias, te decía de mis hijos, de mis hijas, veo circunstancias, pero ahora es clamar, Señor, dame de tu gracia para entender tu palabra, para poder ser capaz de presentar a ella perfecto en Cristo. Yo tengo que trabajar arduamente, luchando según la potencia de... La idea ahí de luchando es ejercer mucho esfuerzo, entregar toda mi energía, esforzarme al límite. Esta palabra Pablo lo va a decir cuando dice, he peleado la buena batalla. Fíjate, Pablo no está ahorita antes que ya va a morir. Cuando escribe 2 de Timoteo 4:7, ahí sí está próximo a la muerte.
pero acá está en una prisión domiciliaria. Pero te dice, he trabajado. O sea, ves este patrón en la vida de Pablo. Pablo continuamente vivía de esta manera. Quedaba exhausto. Sus prioridades eran esto: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso vivía Pablo. A su compromiso. Por eso Pablo le puede decir a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Ahora tú, Timoteo, hazlo. Tú pelea la buena batalla de la fe. Bueno, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí la palabra poder es dunamis, poder. Pero no es un poder, algunas que he escuchado también como una dinamita. Pero acá es un poder controlador. El poder de Dios es controlador. La capacidad de Dios es impresionante. El poder a través de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra, es impresionante que hace eso, ¿no? Bueno, una pregunta sería, ¿qué estás haciendo para crecer en tu conocimiento y de qué manera estás trabajando por la obra de Dios? ¿Trabajas hasta la fatiga para que otros conozcan a Cristo? ¿Trabajas hasta la fatiga para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, esposo que está acá, a tu propia familia, a tus propios hijos? Entendí esta tarea. Mi tarea es, conforme yo presente perfecto en Cristo Jesús a mi familia, voy a poder presentar perfecto en Cristo Jesús a la iglesia. Si no lo hago, estoy arruinado. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esto, lo que hemos escuchado. Cómo Pablo se comprometió en el ministerio. Vamos a orar.